con fuerza de voluntad. Bien, entonces vamos a continuar con el trabajo que estábamos haciendo y vamos a tener otro ejercicio en el transcurso para seguir reconociéndonos y ver cuáles son las barreras que tenemos nosotros instaladas. Dejo a Martina entonces en esta parte del trabajo con ustedes. Bien, vamos entonces a detenernos un ratito. Ya vimos a partir del ejercicio, ¿cierto?, con el cuestionario VAC, visual, auditivo, kinestésico, de los estilos de aprendizaje, que tenemos distintos canales sensoriales para procesar información y construir información. Dichosos los que tienen, ¿cierto?, varias alternativas. Los que tenemos menos estamos en un poquito más de problemas, pero afortunadamente todo es posible, ¿ya? Seguramente algunos de ustedes han escuchado, mis colegas educadores diferenciales seguramente están familiarizados con la teoría de la modificabilidad cognitiva, ¿cierto? Y ahí tenemos a Ruben Feuerstein, que nos dice que lo más estable en el ser humano es esta posibilidad de cambio, y eso es, uno dice menos mal, ¿ya? Aunque en Chile eso no es tan valorado, porque uno ya envejece como, bueno, a la edad que tenemos algunos, ya estamos como fuera del mercado, pero yo me resisto a eso. Ok. A ir cerrando un poquito lo que Ivana señalaba al comienzo, o sea, al término del bloque anterior, tenemos que tener presente que para que se produzca un aprendizaje de calidad, desde la teoría cognitiva, desde el enfoque cognitivo, y aquí hay muchos psicólogos presentes que se manejan en el tema, se requieren de 3 grandes factores, ¿ya? Y esos factores son el sujeto que aprende, ¿ya? Y este sujeto está inmerso en un contexto que tiene ciertas condiciones, y dentro de ese contexto hay tareas, ¿ya? Hay información. El sujeto que aprende debiese ser, idealmente, ¿cierto?, un sujeto activo como procesador, ¿ya? Nosotros esperamos que tenga todas las habilidades instaladas, operaciones mentales, todas funcionando, que sea estratégico, que tenga buena disposición, excelente motivación, ¿cierto? Que tenga motivación intrínseca, que es la más compleja, ¿cierto? Porque en general nuestros estudiantes se mueven por las notas, que la recompensa externa, ¿ya? Pero eso tiene mucho que ver con lo que nosotros fomentamos. Nosotros tendemos muchas veces a usar la evaluación como el mecanismo de control. Se están portando un poco mal, no están viniendo a clase, no están pescando, entonces ya, apliquemos todo con nota, ¿cierto? Y ahí empieza el problema, ¿ya? Para que se produzca aprendizaje de calidad, por lo tanto, la brecha entre el sujeto que aprende, que ya sabemos que no, si le aplicamos un checklist, no tiene todos los elementos que nosotros quisiéramos, debiese interactuar con una fuente de información que es la tarea, ¿cierto? Y que esta tarea debiera estar diseñada de tal manera que él tenga la posibilidad de acceder a esa información, pero acceder a esa información de manera activa como constructor de esa información, es decir, yo no debiera darle todo hecho, ¿ya? Tenemos que propender a un aprendizaje por descubrimiento, un aprendizaje activo y significativo, porque recordemos, ¿cierto? Por ahí alguien decía, yo tengo dificultades de memoria, parece en esa mesa, ¿no? ¿Alguien dijo que tenía dificultades de memoria? Sí, claro. Y resulta que la memoria es sumamente importante para el aprendizaje, pero si uno aprende información de manera literal, de manera textual y de manera pasiva y receptiva, esa información se pierde, porque efectivamente no la estás asimilando. Se requiere de memoria comprensiva, ¿ya? Es decir, yo memorizo aquello que yo reelaboro, aquello que yo puedo declarar con mi lenguaje, ¿cierto? Yo memorizo aquello que me remece los esquemas
yo memorizo aquello, ¿cierto?, que me conflictúa cognitivamente, me desestructura y que después me rearma. ¿Ah? Me viene un insight y digo, ya, capté cómo resolver, ¿ya? Entonces, todo esto ocurre en un contexto. ¿Quiénes diseñamos los contextos de aprendizaje? Los docentes. Y dentro del contexto de aprendizaje está, obviamente, la metodología de enseñanza, la experticia de ese docente, tal como señalaba Ivana recién. Si no nos manejamos en el tema, los estudiantes nos huelen a la primera. Y de hecho se amotinan para sacarnos del sistema. Y muchas veces lo logran, ¿ya? La experticia del docente, pero también el sistema de creencias del docente, ¿ya? La motivación del docente, sus concepciones. Todos esos elementos están presentes. Todo eso nos lleva, los estilos de aprendizaje, como vimos recién, a tomar decisiones pedagógicas. Y eso es lo que vamos a insistir en ir recalcando, ¿ya? Debiésemos nosotros procurar, porque efectivamente no vamos a poder intervenir, ¿cierto?, en la mente de nuestros estudiantes. No le vamos a poder reorganizar el cableado, ¿ya? Pero si nosotros generamos experiencias de aprendizaje que efectivamente le remezcan las estructuras, le remezcan los esquemas, así como nos pasa a nosotros cuando nos enfrentamos a nuevas teorías o a este mismo diseño universal de aprendizaje, entonces es factible que podamos innovar, ¿ya? Y que podamos empezar a hacer cosas distintas. Muchas veces hemos tenido experiencias exitosas y yo creo que a los docentes algo que nos falla es la sistematicidad. Probablemente en este grupo hay gente que por su formación disciplinar es muy sistemática y lleva un registro de las experiencias exitosas que ha tenido, ¿ya? Si no lo han hecho, empiecen a hacerlo, porque resulta sumamente enriquecedor para los trabajos en equipo hacer, ¿cierto?, estos intercambios de las experiencias que a uno le dan resultados. ¿Ya? Hoy en día, si uno no está en condiciones de trabajar en equipo, está perdido. Si uno no está en condiciones de compartir con el otro y de valorar al otro en su trabajo, está perdido, ¿ya? Por lo tanto, ¿por qué? Porque efectivamente la tarea de enseñar se nos está poniendo cuesta arriba. ¿Ya? No necesitamos estudiantes con diagnóstico, pero efectivamente la tarea de enseñar se nos está convirtiendo en un big problem. Y nos sentimos muy solitarios muchas veces para enfrentar eso, ¿ya? Yo estoy convencida y respeto mucho a los profesores, pero aquí tenemos profesionales que no tienen formación pedagógica. Entonces se agarran la cabeza a dos manos cuando tienen ciertos estudiantes que ya vienen con una mochila y el famoso capital cultural empobrecido, pero además con ciertas particularidades. Bueno, todos somos particulares, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tener claro. Y lo que nosotros podemos hacer es diseñar contextos, ¿ya?, que sean, ¿cierto?, potenciadores de aprendizaje. Y como no podemos modificar al sujeto que aprende, sí podemos modificar las tareas, las experiencias de aprendizaje que les proponemos a ellos. Y en la medida que esas experiencias de aprendizaje generen conflictos cognitivos, entonces vamos a estar anotándonos un poroto como profesores, como docentes innovadores, ¿ya? Bueno, ahí estamos. Yo creo que muchas veces nos sentimos así, ¿no? A veces al término del semestre, porque hemos apostado por hacer cambios, hacer ciertas cosas distintas, o después de las evaluaciones esperamos una cosecha dulce y la cosecha es amarga. Entonces, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué pasa? ¿Por qué no estoy teniendo los resultados? Yo conversaba hace poco con alguna de ustedes aquí, a veces tenemos la presión de los estándares que nos exigen, la presión del departamento, presiones administrativas, o la presión de uno mismo también, que
se frustra frente a que con las mejores intenciones diseña un plan de trabajo y ese plan de trabajo no fructifica, ¿ya? Entonces, ahora vamos a, ya la primera experiencia fue identificarnos nosotros como aprendices y reconocer nuestro propio estilo, nuestras preferencias, ¿cierto? Predominantes. Ahora nos vamos a poner del lado de docentes, ¿ya? Entonces les voy a pedir en un ratito que ustedes piensen cada uno en alguna problemática, responder a la pregunta que allí aparece. ¿Cuál podría ser un problema habitual en su propia práctica, en su práctica pedagógica? Si lo puede delimitar, si lo quieren escribir, lo escriben, si no lo piensan y lo verbalizan y lo comparten. No están obligados todos a decirlo, pero el que quiera decirlo, la persona que quiera compartirlo, bien, porque entonces eso nos da un motivo para una buena charla. Este es un té energético por si acá, no es pichicata. Una pichicata. Pero es súper natural, súper natural. Podría haber sido una pichicata con esposado. Ya, si están listos, listas y quieren compartir, podríamos identificar algunos problemas en la práctica pedagógica, en las asignaturas que ustedes están impartiendo. Sí, Marisa. Bueno, yo tengo el problema habitual de los estudiantes que no creen en su capacidad para aprender matemáticas. Está muy bien. Sí, ya varios colegas Ya se presentó, ya se manifestó aquí la tarea de convencerlos de que sí pueden. ¿Cómo lo abordas tú ese problema? Conversando con ellos. Ya. En la oficina. Ajá. No delante de todos de grupos. ¿Y te ha dado resultados? Sí, en muchos casos sí. Ya. ¿Y qué ha implicado, además de una conversación, metodológicamente, qué ha implicado? Darle tareas, sugerirle maneras de trabajar, hacerle un seguimiento permanente, y hacerle gestos en clases, una serie de cosas que, o sea, tenerlo en mente. Sí, sí. Tenerlo, son varios, son hartos en realidad, ¿no? Pero hacer gestos de, ¿cómo se llama? De complicidad, ¿no? ¿Te acuerdas que esto lo vimos? De refuerzo. ¿Te acuerdas que hablamos de esto? Que tú lo conoces. Claro, en pruebas, me acuerdo de un caso de un estudiante que iba frecuentemente a mi oficina para consultar por ejercicios, y en las pruebas se quedaba en blanco. Entonces yo tenía que ir donde él y decirle, mira, ese tú lo puedes hacer, hiciste uno igual a ese en mi oficina, lo hiciste allá. ¿Te acuerdas? Entonces darle la confianza, claro, o sea, mostrarle, recordarle que sí es capaz, que sí ha sido capaz, porque el bloqueo es por la... Emocional. Claro, absolutamente, es por la falta de creencia en su capacidad, digamos un autoconcepto bajísimo. Y eso tú lo asocias a metodologías previas, experiencias previas de aprendizaje en matemáticas, que vienen de la base. Estoy convencida. Sí. Hay después te voy a dar mi correo para que hay un texto que yo les recomendaría a todos los profesores de matemática, los físicos, que se llama Matemática Emocional. Ah, sí lo tengo. ¿Lo tienes? Marina Chacón. Sí.
Excelente, y ahí uno entiende cómo las emociones generan un verdadero sabotaje al aprendizaje matemático, sobre todo, porque el aprendizaje matemático se asocia a la inteligencia y está muy bien catalogado socialmente, o sea que seco en matemáticas es ya uff, ¿ya? Pero ahí nos olvidamos de Gardner, que habla de las inteligencias múltiples. Entonces, sí, ese libro es muy recomendable, me alegro, y por eso me hace mucho sentido lo que tú estás contando, porque estás trabajando precisamente en ese nicho, el nicho emocional. Sí, yo creo que es el factor más importante en el aprendizaje de matemáticas. Exacto. No sé en otras áreas, pero sí. en matemáticas porque culturalmente está instalada la idea de que la matemática es muy difícil y es para y que solamente para una élite. Es una élite, claro. Bien, te agradezco mucho digamos, la delimitación de tu problema y cómo lo fuiste desagregando, porque efectivamente, y excelente que tengas el libro. Pídaselo a la colega, o pídalo para la biblioteca. Sí, debiese estar. ¿Ya? Ok, ¿alguien más quiere compartir? ¿Sí? ¿Tu nombre? María Luisa. María Luisa. Bueno, yo trabajo en la escuela de odontología. Y en el segundo año ya los alumnos los estudiantes tienen que empezar a mostrar un poco, o se les exige un poco acerca de la habilidad psicomotriz. Pasan el primer año donde es netamente que es todo teórico, y el segundo ya empezamos con algunas cosas psicomotrices. Y bueno, y he notado en el segundo año que algunos estudiantes, por ejemplo, les cuesta hacemos cosas, bueno, que para nosotros son fáciles, pero que ellos están iniciando son cosas realmente como ejercicios sencillos, donde empiezan a desarrollar esta habilidad. Y algunos, aunque no los estén mirando, pero no es algo fácil, empiezan, bueno, coloca aquí una puntita de esto en un círculo. Y aunque uno no esté mirando de lejos, tiene nervio o que la habilidad psicomotriz o ponemos a cortar, y empiezan así, a temblar y todo. Y después te dicen, no, yo no sirvo para esto, porque matriculé en esta carrera. ¿Y cómo será cuando tenga que poner una anestesia, cuando tenga que ver a un paciente? Yo voy a tener todo así, no, doctora, yo me voy a retirar. Porque ahí está como el conflicto. Y resulta que, bueno, una colega instauró una asignatura, bueno, al principio empezó como un taller de habilidades motrices, donde ella con una psicóloga y con otra colega hacen talleres con alambre, con cosas manuales, con jabón, con cera, hacen ratones, hacen torres, hacen todo. Entonces yo le digo al chico, matricúlense, o sea, nosotros vamos pasando por los cosas y los vamos viendo que ya tienen ciertas deficiencias y yo los anoto para mandarlos al taller de habilidades motrices. Pero algunos no quieren ir, porque les da vergüenza, porque los otros se burlan, dicen que ese es el taller de Newton. Y entonces les da vergüenza y quieren ir así como escondidos, o yo le pregunto, ¿ya está en el taller de la doctora? Entonces dice mi colega, entonces el otro le dice, sí, ya se inscribió en el taller de Newton. Entonces él como que se siente cohibido, como que los otros al principio como que se burlan un poco, pero después al final de año, con el transcurso del tiempo, se dan cuenta de que realmente ese taller fue útil, que aprendieron hartas cosas, porque incluso hay unos chicos que eran excelentes, eran teóricamente excepcionales, pero como dentistas también tienen que tener habilidades motrices. Y hubo, por ejemplo, un chico una vez, ya estaba en tercero, y al otro año pasaba a atender pacientes, y él psicométricamente era deficiente. Y tuvimos que ponerlo en vacaciones de invierno en una clase de tejido. Y ahí ahora es un colega bastante brillante. Entonces, él superó todo eso, y después lo invitamos a que él viniera a hablar con sus compañeros los del segundo año, para que, o sea, le mostró cómo pudo subsanar esa falla que tenía. Bien, bonita. Sí, buena experiencia. ¿Alguien más quiere compartir? Sí. Bueno, yo, Camilo Videla. Yo llevo un año trabajando haciendo clases y no tengo mucha experiencia, pero yo trabajo hago clases de fisiología y biomecánica, que son dos ramos que tienen una alta tasa de reprobación. Y por lo mismo, en sala, por ejemplo, tengo 70, 90 alumnos, y por lo mismo un grupo muy heterogéneo, que vienen con muy buena base. Hay otros chicos que vienen de comuna, de liceo o de liceo de escuelas más básicas que nunca han tenido biología, entonces no saben lo que es una célula, entonces es bastante complejo la nivelación. Y uno de los grandes problemas que tengo es que, por ejemplo, de los 80 alumnos hay 20 que tienen muy mala base, que les cuesta mucho, y por lo mismo la clase tengo que hacerla muy como a su ritmo, pero los que están arriba, los que tienen
vienen con buena base, se manejan bien el tema, como que se ven perjudicados porque no... la clase que se nivela hacia abajo y no tan hacia arriba. Sí. Se cuesta mucho poder desarrollar la clase de manera que todos se vean beneficiados de buena forma, como de forma igualitaria. ¿Trabajas solo? ¿No tienes ayudantes? No, tengo un ayudante pero me ayuda a realizar las pruebas, no hace clase. Y entonces es complejo porque de repente siento que los chicos que están más arriba podrían dar un poco más, podrían sacarle más provecho. Yo les doy tareas para que lean libros más avanzados, pero tampoco lo hacen. Tampoco lo hacen porque muchos estudian por la nota. Entonces, y como son de primer y segundo año, no vienen con esa base y cuesta... ¿Y ustedes tienen exigencia de asistencia y 75% de exigencia o tienen asistencia libre? Yo les doy asistencia libre, van todos, porque como lo regulan, van casi todos. ¿Y no has intentado una reorganización de los grupos? ¿Cómo hacer grupo 1 y grupo 2? O que son más avanzados, o sea, bueno, a ver, diferenciar de repente los ejercicios por niveles, pero también si no tienes ayudantes solamente para la corrección, dentro de la sala que los avanzados vayan siendo tutores o monitores de los menos avanzados o se ve complejo porque no se conocen, no hay sí, como hay cursos, hay chicos del primero, segundo, tercero que han viviendo atrasados, no se conocen mucho, entonces hemos hecho trabajo en grupo pero no funciona muy bien. No funciona muy bien. Sí, no son muy dinámicos en ese sentido. Y cuesta de repente poder sacarle provecho a los que van por lo mismo. El problema además encima son tantos, 90 alumnos en una sala que va hacia abajo, entonces como una asamblea de gente... Un auditorio. Claro. La feria que hay ahora. ¿Y no tienes la posibilidad, por ejemplo, cuántas horas tiene tu asignatura? Son 6 horas semanales de fisiología, que es el ramo más complejo. Como de atenderlos por grupo o trabajar, dividir ese grupo de 90... Hacer 2 clases. Como dentro de ese periodo, pero atenderlos en grupos, por los niveles de habilidades o competencias que tienen, o de conocimientos básicos que tienen. Hacer igual tus horas semanales, pero atenderlos por grupos. Tienes que dividir otra sala. Claro. Sí, de hecho, la idea hubiese sido tener 2 grupos de 40 o 45 alumnos, separarlos por nivel, pero cuando uno plantea eso a la directiva te dicen ya, pero no te vamos a pagar más, porque son 12 horas más que tienes que trabajar, entonces igual... Claro, es que por eso te digo, tú tienes que cumplir 6 horas semanales. Sí, en ese ramo cumples las 6 horas semanales, pero tú decides, ¿cierto? Dividirlas, puedes hacer 3 grupos. Y vas completando. Completas tú, sin recargarte más de trabajo, digamos. Claro, pero tendría que disminuir contenido. Claro. Ese es el tema. Que me exigen las competencias de saber hacer, tendría que disminuir contenido porque... No necesariamente, porque podrías ver ahí... bueno, ahí tú eres el especialista, pero tendrías que ver de qué manera profundizar. Tendría que ser las clases más cortas. Claro, cómo profundizas más, porque por ejemplo a los más avanzados les podrías dar insumos más exigentes. Sí, bueno. Y te quedas ahí, tienes un grupo promedio y tienes un grupo más desventajado. Pero eso se me ocurre que podría ser una idea, sin que signifique que tengas, porque claro, la universidad no va a querer, sería lo ideal. No, y lo otro es que como son chicos de primero, segundo, tercero, y de repente he hecho talleres, pero es que tengo clases, pero los de segundo no tienen clases, entonces los de tercero no, la mitad tiene clases, entonces tienen todo el mundo horario, entonces es un caos organizar. Es súper complejo cuando hay de todos los cursos mezclados. Ya, no te sientas, Camilo. No, estoy bien desafío. Ya, aquí. Nosotros en la Facultad de Ciencias hemos identificado claramente que los estudiantes tienen con bajos conocimientos en ciencias básicas, física, matemática y química, porque arrastran las consecuencias de la enseñanza básica y media, ¿verdad? Entonces lo que se está haciendo, tratando, sobre todo en matemática y en física y un poco en química, es lo que se llama remediales in vivo. Si yo a la primera prueba de un curso de 60 estudiantes identifico que hay 15 que sacaron nota menos de 3, yo diría que esos 15 ¿verdad? Necesitan un apoyo, pero in vivo, en el mismo momento del semestre, porque antiguamente con Elena habíamos tenido proyectos de lo que se llama investigación docente, y era que los que repetían los tomábamos el próximo año y le íbamos haciendo ayudantía o talleres, como dice el colega. Pero eso era para que ya habían repetido, no tiene ninguna gracia, ya se ha pasado. Entonces ahora este semestre acaba de terminar, lo que hicimos fue remediar in vivo. Aquel que le fue muy mal la primera prueba, está como altamente recomendado a que vaya a un taller y se le busca un horario, ¿verdad?
Y bueno, ayudó, superó. O sea, si nosotros teníamos, a ver, yo tenía en cálculo, como soy directora de escuela, manejo las otras asignaturas. En cálculo, de un grupo de 40, en la primera prueba hubo un azul. ¿Verdad? Claramente había un error ahí, ¿verdad? Porque no pueden ser, porque he tenido en matemáticas, ¿verdad? Que en el curso de 6 han reprobado los 6 y el decano nos llama al director de escuela, en este caso a mí, y a los profesores dice, bueno, ¿y por qué reprobaron los 6? Curso de segundo semestre, o sea, no es matemática de la NASA, una matemática básica para los biólogos, pero no es matemática básica. Ya, pues, y reproban los 6 y el colega matemático, mucho muy respetuoso, doctor en matemática, ¿verdad? Al igual que yo, 0 de enseñanza en docencia, porque somos científicos, ¿verdad? Entonces el colega dice, reprobaron todos porque son todos tontos. Y ahí quedamos, ¿verdad? Entonces, eso ya vivieron, eso ya se atrasaron o quizás dejaron la carrera, ¿verdad? Lo que probamos este semestre fue in vivo. Aquí el que le va muy mal, aquí son culpas compartidas, ¿verdad? Responsabilidad, perdón, la palabra culpa compartida. Responsabilidad compartida del programa, quizás está sobredimensionado, el docente, ¿verdad? Quizás la herramienta de evaluación es sobredimensionada, y también la inasistencia del estudiante. A clase. Son cosas que tenemos que compartir, tenemos que buscar más que buscar culpa o problemas, hay que buscar soluciones. Y se hizo que de estos 40 que había una nota azul en la primera prueba, bueno, se hicieron pruebas instructivas, nuevas herramientas, una N cantidad de pruebas, y estos realidades en vivo, y al final, repitió, no sé, un 20%, no sé, un 80% logró en el semestre superarse. Era un tema de cálculo, pero es porque el decano nos llamó y dijo, tiene que ser ahora. Porque si no surge el tema que los grupos, que las horas, ahora, el programa manda. Si el programa dice 6 horas, yo como docente tengo que estar 6 horas con el estudiante. Si se paran 3 grupos, yo repito el plato y hago 18. O me contratan 2 colegas más. Pero el programa manda porque el programa es el contrato. Son las horas presenciales. Si el colega quisiera hacer 3 grupos, que sería súper didáctico ahora, tendría que mandar 18 horas. O te contratan 2 más, que es imposible que lo vayan a hacer durante ese semestre. ¿Y cómo lograste profesores para ese remediar en vivo que tú llamas? El profesor tuvo que hacer más clases y habían ayudantes, pero ahí fue como una predisposición casi gratuita, porque le subió la carta al profesor y se contrataron unos ayudantes que eran alumnos de 4º año, 5º año, buenos en matemáticas. Pero fue porque vino de arriba la orden, ¿verdad? Pero nosotros como docentes poco podemos hacer. El in vivo, digamos. Pero esa es como una normalidad. Ojalá in vivo, no esperar al otro semestre. Claro, es que esa política, si adoptamos, digamos, esta lógica, este discurso, institucionalmente va a tener que cambiar. Yo creo que va a venir porque tenemos la cifra. Pero, Susan, ¿están los cursos para los de tutorías, ¿no? Claro, esto era de segundo. Pero era de segundo. Sí, claro. Porque solamente está, digo que hay una voluntad institucional en eso, porque la unidad de apoyo al aprendizaje a los mechones, durante todo el primer año se les hacen tutorías. Cálculo, pero no a todas las carreras. No a todas las carreras, porque el proyecto, ¿no es cierto?, no contempla todas las carreras, porque también tiene que ver con la situación de presupuesto. Sí, pero está, como dice María Isabel, la intención de apoyar al estudiante que viene más vulnerable, y que sabemos que, como dice Susan, viene con menos, ¿no es cierto?, competencias de entrada, porque viene del liceo técnico, o sea, que viene de un colegio. El sistema de institución está sensibilizado. Totalmente. Sí. No todas las carreras. Bueno, y en el caso, ¿no es cierto?, de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, ellos tienen una tutoría establecida y hay un apoyo estable y permanente, ¿no es cierto?, en cálculo, y no sé si en física, pero en cálculo menos, física no. Pero todos los estudiantes que están en primer año reciben, ¿no es cierto?, tutorías. Entonces también hay una voluntad institucional de vida del estudiante. Aún así, las tasas de deserción también son en algunas carreras bastante altas, pero tiene que ver con la competencia externa. Y sabemos que estamos recibiendo estudiantes vulnerables respecto a esas competencias y a ese conocimiento. Este año yo creo que va a ser tan complejo porque tenemos el 51% de estudiantes en gratuidad. La Universidad Austral es una de las universidades que tiene un porcentaje bastante alto. Sí, pues 51%. Quiero preguntar si las tutorías son una carga académica del estudiante.
Sí, son de alguna forma, están contempladas también porque en el programa que se maneja en Texas, ¿no es cierto? Hay un porcentaje también que les ayuda en la nota del estudiante. Se contempla un porcentaje muy chiquitito y hay un requisito de asistencia, de compromiso, porque hay todo un equipo que trabaja con estos estudiantes. Tienen todos de lunes a viernes diferentes grupos, ¿no es cierto?, horarios establecidos donde se hace la tutoría de la unidad. Gracias. ¿Algún problema por aquí? ¿Identificado? Sí. Quiero hacer primero una reflexión acerca de lo que se ha conversado sobre lo que viene de atrás, o sea, de la formación escolar básica. Yo he trabajado principalmente en colegios, sobre todo vulnerables. Y bueno, voy a pedir un grito de auxilio, que lo sigo pidiendo porque he perdido mi trabajo, por pedir un grito de auxilio sobre la asignatura, como le llaman los colegios también, Marías. ¿Cómo? Una asignatura María, ¿cierto? Ah, sí. Se pueden explicar ellos. Son las asignaturas menos valoradas. De relleno. Sí, nosotros en los colegios. María, asignaturas María. Cuando una asignatura, cuando. No es valorada. Si una asignatura está menos valorada, tanto por algunos como profesores, y alguna asignatura María. Dicen que está ahí como para rellenar la hora. Si es la asignatura buena. No. Yo voy a hablar de. Yo la puse. ¿No le pusieron Mario? Tenía que estar hablando. Sí, pero sí, bueno, el tema es que las artes visuales, musicales y educación física en los colegios, nosotros luchamos. Yo intento y he perdido trabajo por eso. Porque lamentablemente, como dijo usted, la posición de muchas están sobre otras. Entonces ya ahí parte un problema porque no hay una formación integral de la cual tanto se habla. Entonces creo que habría que partir por la inclusión de las asignaturas que... Porque ya el chico ya no está aprendiendo de manera integral desde el inicio. Y ahí detecta un problema. Pero nadie lo quiere ver porque usted sabe que nos mueve la O del CIMSE, la PSU y nos pasamos todos los años de educación formal formando para rendir pruebas estandarizadas y cuando educamos. Es una reflexión que yo siempre... Y las pruebas estandarizadas no son para nada inclusivas. Bueno, por eso, o sea, se habla por un lado de la inclusión y por otro... Un discurso esquizofrénico. Claro. Usted tiene el semáforo, como dijo en el colegio verde, y estamos bien, ese es buen colegio, vamos para allá. Tiene altos puntajes PSU, vamos para allá, ese es buen colegio. Pero la asignatura nosotros, nuestra, no vas a tener educación física hoy día porque hay ensayo PSU. No vas a tener artes visuales porque hay prueba ministerial semestral. No vas a tener musical. Bueno, eso es algo que lo dejo a reflexión. Y el problema que tenemos nosotros en la carrera principalmente va por el lado de la formación personal. Digamos que incluso tenemos unidades en la asignatura nosotros. Yo pretendo en colegio de práctica, donde los alumnos van a hacer práctica a colegio. Entonces ellos siguen pensando que las prácticas, sobre todo la profesional, sigue siendo un trámite. Es decir, voy y si no puedo ir, no voy. Entonces hemos llegado al nivel nosotros de tener que hacer un reglamento de práctica. De la Facultad de Filosofía, por ejemplo, es un reglamento de práctica, un lineamiento, el cual dice que tú adquieres un compromiso con la universidad, pero principalmente con el centro de práctica. Si tú llegas a faltar es tu trabajo, por lo tanto tienes que avisar antes y tienes que presentar un certificado médico primero al centro educativo y después a nosotros. Porque lamentablemente el alumno muchas veces no cumplía, porque pensaba que era un trámite, que era como la asignatura, si quiero voy, si quiero no voy, pero se encuentra con ese choque en el mundo y dice, chuta, esto no es como hacer y ya no pesa tanto la parte académica solamente, sino que hay una formación personal. Y hay terceros involucrados. Terceros involucrados. Y todos los años hay alumnos que reprueban prácticas por el solo hecho de no asistir o de la falta de compromiso o de responsabilidad. La prueba, quiero poner un ejemplo de una alumna que el año pasado, el año 2014, ha reprobado la práctica profesional en un colegio X. Y luego ha tomado la práctica de nuevo y se la ha enviado a una comuna. ¿Pero por qué me mandan ahí? Tengo un criterio, hoy voy a tener que viajar todos los días. Y eso se transformó en una experiencia positiva. Es decir, que ella aprobó con nota altísima, con una calificación altísima y con digamos, una evaluación de parte de los directivos del colegio muy alta, ofreciéndole trabajo incluso.
Entonces, el problema nuestro ha sido ese, ha sido cómo enfrentar la formación personal, académica del alumno con respecto a una responsabilidad ya más alta que es la práctica. ¿Y lo resolvieron con ese encuadre, con ese lineamiento? El lineamiento ese, claramente, por ejemplo, alumno en práctica reprobará si es que no asiste con previo aviso, no presenta certificado médico, más allá solamente de lo académico, pero también hay una parte fuerte. Es muy curioso eso porque por mucho tiempo yo coordiné... Disculpen, no queríamos llegar a eso, pero... Sí, pero te entiendo perfectamente. El tema de las prácticas es un tema que uno dice, pero ¿en qué están pensando? Y dice, jamás se me había ocurrido faltar a la práctica. Por muchos años yo coordiné las prácticas de una carrera donde yo trabajé 20 años. En la Universidad Andrés Bello, en psicopedagogía, y era la coordinadora de la práctica y además supervisora de la práctica. Y como supervisora de práctica en la quinta región de repente hay temporales, etcétera, qué sé yo, me llegaban, no, jamás vi el celular, pero me llegaban mensajes al correo, profesora, hoy día está lloviendo, hay micros, tengo que ir a la práctica, a las 10 voy a estar ahí, tú tienes que llegar a las 8. ¿Te quedó claro? Sí, profe. O sea, asumen que está lloviendo torrencialmente, que están las calles de Viña negadas y que se suspende la práctica. ¿Ah? O parece que hay paro. Me da lo mismo. Yo voy a estar en el horario que te dije en la escuela y te quiero ver ahí con planificaciones, con materiales, con todo. O sea, ponerse a pensar que por esas condiciones externas, ¿cierto? Podía yo suspender mi práctica, dejar a los estudiantes sin atención o a apoderados citados sin la persona que nos va a entrevistar. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? En la cabeza de nuestros estudiantes. Exactamente, y ese ha sido un problema. Y hay muchas veces que dicen no fui. Profesor, no fui a la práctica. Y no avisan al centro, y no te avisan a última hora. Y ahí viene todo ese problema que involucra a la universidad, ¿sí? al centro de práctica, no están, digamos, viviendo. No, y ahí tú tienes que ser tajante. No, Esto no se puede repetir y claro, o sea, es motivo de reprobación. se acaba tu práctica. Es motivo de reprobación. Se acaba tu práctica, y listo. Sí. Eso quería. Gracias. ¿Por acá había otro problema identificado? No, básicamente es bastante similar a lo que comentaba el compañero Camilo. Soy mal por los nombres. ¿Y tú te llamas? Héctor. Aitor, ya. ¿Ese es el nombre catalán? Vasco. Básicamente, bueno, Irene y yo compartimos dos asignaturas y lo que encontramos es también el nivel un poco básico que traen los chicos para afrontar las asignaturas, sobre todo ya en el área más profesional. Y a veces la nivelación que hay que hacer desde lo que nosotros recibimos hasta lo que queremos obtener de ellos es un proceso muy largo. ¿Han intentado soluciones? Sí. Más o menos. ¿Cuál es la mejor cita, digamos? Digamos que pasamos del típico, la manera en la que nosotros recibíamos las clases en su momento, hemos hecho un cambio a algo más práctico, más en clase, a que ellos busquen el problema, o sea, la solución al problema que nosotros planteamos, pero como haciéndoles ver cuál es el proceso. Pero cuesta. Estábamos muy acostumbrados a clases de plumón y pizarrón. Y el estudiante se sienta, escucha y listo. Entonces el cambio les cuesta. O sea, el cambio de explicarles que lo práctico, a lo mejor aprenden mejor, les cuesta un poquito. Pero bueno. ¿Y les preguntan si eso va a tener alguna valoración? Sí. Ya. Siempre, para hacerlo o no hacerlo, o ponerle más o menos color al tema. Ya. Ya, por acá, colegas. ¿Algún problema? Falta aire, Iván. Varios problemas, pero algunos que sean Yo creo que el tema de escuché sobre un compañero acá,
tanto de allá de la mesa de allá, era la calidad de los estudiantes que ingresan, no tanto en la universidad, sino ahora también. Y eso tiene que ver también con yo veo que un tema un poco más de fondo, de conectar lo que son las educaciones, en términos de la escolar con la universitaria. Aún todavía visualizo que hay un escalón bastante alto entre pasar a la enseñanza escolar a la enseñanza universitaria. Pienso que ahí está... Ahí hay una prolongación de la escuela, del colegio. Exactamente, o sea, uno como cuando cumple 18 años. Puedes decir ahora puedo votar, ¿no? Hay muchas cosas que uno asume, pero realmente no las entiende. Entonces hay un rol fundamental en términos de la voluntad que uno tiene para trabajar, para estudiar. Yo no sé si el camino de todos nosotros en la universidad, entiendo que no solo en la vida se tiene que estudiar, entiendo también que en la vida hay que saber sumar y restar, ¿no? Hay un punto que es importante dejar en claro. Entonces, nosotros podemos hacer mucho esfuerzo en términos de la metodología, de cómo enseñamos las cosas, pero cuando nosotros nos bajamos las cosas a la clase, ahora se le llama microcurricular, el programa y cosas, es complicado porque las condiciones son adversas, y adversas en términos de la diferencia de lo que entendemos. Puede ser en filosofía, puede ser en ingeniería, puede ser en ciencia, puede ser en más cosas. Entonces ahí encuentro, como tú decías, hay una cosa de vinculación que nos está trabajando. Hoy día se están abriendo las puertas, pero se está trabajando en lo más importante, que es la motivación, la voluntad que tienen los estudiantes de aprender. Se trabaja eso antes, tal vez se puede resolver eso de las diferencias. Y de ahí nuestros programas podrían funcionar más adelante, la titulación oportuna y todas esas cosas. Entonces, hay algunas cosas que a veces están por debajo de la mesa que son mucho más importantes. Y fíjate que yo no sé, me tocó liderar, no quiero ser autoreferente, pero no sé, para que ustedes me cuenten un poco, pero me tocó liderar cambios en la carrera donde yo trabajé, en la Mercado Nacional, Pedagogía. Pasamos de tener 4 prácticas en la formación a tener 7 prácticas en la formación. Porque consideramos que en la medida que el estudiante cablea tierra lo más pronto posible y se vea en el contexto donde después se va a desempeñar, ayuda mucho también a que se apropie y desarrolle ese compromiso que tú estabas diciendo que no tiene en la práctica terminal, o también, además de que los estudiantes vienen, ¿cierto?, con pocas competencias, con una base muy endeble, hay algunos estudiantes que entran a estudiar porque hay que estudiar, o porque los compañeros entraron a alguna carrera, entonces tampoco tienen claridad vocacional, ¿ya? No se ven, de repente yo converso con ellos dramáticamente en tercer año y digo, ¿pero te ves haciendo esto? La verdad, profe, que no. Toda la inversión que se ha hecho, sobre todo yo utilizo cuando son de regiones, toda la inversión que se ha hecho en el estudio de ese estudiante que no está convencido, de esa estudiante que no está convencida realmente de que eso es lo que quiere. Entonces hay una serie de elementos que nos complejizan mucho más el tema de cómo motivarlos, ¿cierto? Cómo lograr los resultados que esperamos. Y lo que dices tú, la desarticulación evidente que hay desde la formación, ¿cierto?, de base al ingreso a la educación superior, porque en definitiva la universidad funciona muy escolarizadamente. Es un cambio en el concepto, en la visión de universidad. ¿Algún otro problema que quisieran destacar aquí? ¿No? Ok. Han hecho muy buenas reflexiones, anotativas, ¿no? Sí, que está donde todo. Muy bien. Bueno, aquí tenemos, esto es un poco dramático, pero vayan siguiendo ahí la viñeta. Dice las creencias y las atribuciones sobre el potencial de aprendizaje. Vamos a empezar a instalar ciertos elementos positivos, ¿ya? Efectivamente, cuando los resultados son pobres, empezamos a pimponearnos las responsabilidades. Usa la culpa, elimínala de tu léxico.
Yo ya lo hice y vivo tan Yo la feliz. incorporé a Chile, cuando llegué a Chile hace 16 años. Porque somos una sociedad culposa. Porque siempre alguien tiene la culpa de todo. Sí. Eso lo incorporé ya parte de la deformación. Chile es una sociedad culposa. A mí me sirvió tal vez haber vivido en Estados Unidos, entonces me liberé de hablo de la responsabilidad, que me parece mucho más profesional. Ya. Las creencias y atribuciones que hacemos sobre el potencial de aprendizaje. Tenemos que grabarnos a fuego, tatuarnos si es necesario, la idea, la convicción genuina de que podemos aprender. ¿Ya? Hay diversas formas de aprender, pero el ser humano puede aprender, incluyendo aquel que tiene diagnóstico. ¿Ya? Y eso también es muy alentador porque nos da la posibilidad, o sea, aquí estamos, hay, ¿cierto?, de todas las generaciones, de todas las edades, y estamos con ganas de aprender. ¿Ya? Estamos un poquito sofocados, pero estamos, nuestras mentes están, ¿cierto?, haciendo clic, hay sinapsis ahí que están recogiendo algunas de las ideas magistrales que Irana y yo hemos declarado esta mañana, pero efectivamente el tema es que cuando nos pimponeamos estas responsabilidades, en definitiva el único perjudicado es el estudiante. Entonces tenemos que revisar nuestro sistema de creencias y dónde dónde atribuimos. Ahí los psicólogos se manejan con el locus de control, ¿cierto? Locus de control interno, locus de control externo, donde ponemos el acento. ¿Ah? Efectivamente Susan lo dijo también hace un rato atrás, si los resultados son tan pobres, bueno, es responsabilidad mía, indudablemente tengo que hacer algo. ¿Ah? Es dramático que en un grupo de 6 estudiantes fracasen 6. O sea, yo arranco a perderme, me hago una terapia, una lobotomía, no sé, y vuelvo después. Pero claro, o sea, eso es una responsabilidad. Ahí hay un problema metodológico, hay un problema curricular, de evaluación, hay un problema que debe ser abordado profesionalmente. ¿Ya? Y sobre todo por el tema de que efectivamente estamos convencidos de que la educación es vital para que el sujeto construya su proyecto de vida para que mejore su condición. Bueno, ustedes también lo dijeron aquí. Otro de los elementos, de los factores, ¿cierto?, que nos sabotean nuestras mejores intenciones en el aula, tiene que ver con las actitudes y la motivación para aprender de los estudiantes. Y esto pasa por que llegamos, ¿cierto?, muy motivados a la clase, planteándole conflictos cognitivos, como te decía hace un rato atrás, y te dicen, pucha, pero esto, ¿cómo? ¿Y hay que hacerlo? ¿Y por qué? Solucionar problemas, pero es que esto ya lo hemos hecho, ¿por qué seguir con lo mismo? Analicemos, pero ¿para qué tanto análisis? ¿Ah? Comparemos tal cosa. ¿Ah? Saquemos conclusiones, formulemos hipótesis. Entonces ahí la chica dice, pero si ya lo hicimos el año pasado, ¿cuál es? ¿Ah? ¿Por qué insistir en el tema? Si ya volver a repetirlo. Y nosotros llegamos diciendo, hoy día vamos a pensar, vamos a usar todo nuestro potencial. ¿Ah? Vamos a tirar todas nuestras habilidades de pensamiento a la parrilla y vamos. No hay caso. Ahí viene, ¿cierto?, esa desidia del estudiante, que lata, empiezan a salir, ya, voy y vuelvo, y no vuelven nunca, voy a devolver un libro a la biblioteca, y fue abducido el estudiante en el camino, no vuelve. Acá tenemos el otro elemento, que es el que dio, ¿cierto?, pie a este trabajo que estamos haciendo en conjunto, que tiene que ver con la diversidad. Esta es una viñeta que recortamos de Frato, algunos de ustedes también lo conocen, Franco Tonucci. Es un tipo muy seco en realidad y tiene varias publicaciones. Este fue recortado de La maquinaria educativa, así se llama el libro, y está lo pueden descargar, está en PDF. ¿Se llama cómo? La maquinaria educativa, ¿ya? Se los recomiendo, él tiene un humor muy irónico. Franco Tonucci y Frato, ese es su nickname. Fíjense, pues ahí están los profesores en la sala de profes, ¿no?
Dice uno, porque claro, un niño minusválido crea problemas, el de mi clase me necesita continuamente, o sea, tengo que estar al lado de él, vigilando que termine, que copie, que no sé qué. La otra profesora dice, yo tengo un niño sordo que me da muchísimo trabajo, yo no sé lenguaje de señas, este chico no viene con su especialista. Y la otra, para no ser menos, dice, bueno, ¿y yo qué? Tengo 3 zurdos y un adoptado, o sea, no puedo, no me voy a apocar. O sea, es lo que hay, es lo que tenemos en la sala. Los cambios metodológicos. Bueno, y aquí tenemos el DUA, que esperamos que se quede, porque yo creo que en Chile las cosas no nos resultan en educación porque siempre estamos picoteando. Y no nos damos el tiempo, y ya lo dijimos en la mañana, los cambios ameritan tiempo. ¿Ya? Tomamos recursos y como que nos cambiamos ligeritos, digamos. Como que, no, es eso, esa incomodidad de hacer esto distinto, ¿no? Me implica más tiempo, es que tengo que ponerme a pensar. Vuelvo a hacerlo como siempre, ¿ya? Bueno, y eso es lo que está riéndose Frato aquí, porque fíjense, lo que dice el texto, el profesor está dictando cátedra, y están todos, ¿cierto?, en una clase frontal expositiva, y más encima el profesor está dictando. Es increíble, pero he visto aulas en colegios y en universidades donde los profesores dictan. ¿Ya? Ahora, con el tema del celular, creo que he tratado de entender que tal vez se hace para que el estudiante se desligue del celular, lo deje en la mochila y no lo esté usando, porque no sé si les pasa que los estudiantes llegan sin cuaderno a la clase también. Sin lápiz. Ponen atención. Claro. Y o sea, cuando estás muy divertido, estás, no sé, muy en alta, te miran, porque en general no te siguen mucho tampoco con la mirada. Martina, ¿sí? ¿puedo dar un aporte muy chiquitito? Sí, claro. Con respecto a lo que acaba de plantear, ¿no es cierto? Y con los cambios metodológicos, quizás algo que hacía ver hace un rato atrás la María Isabel, que para que aprendan matemáticas los estudiantes, ¿no es cierto?, tienes que enseñarle a que tienen sus capacidades. Exacto. Para que se produzca un cambio metodológico en nosotros los adultos, quizás todos los que estamos acá deberíamos pensar y confiar en que tenemos las capacidades para adoptar nuevas metodologías, porque quizás ese miedo es lo que a los académicos, los másteres, ¿no es cierto?, que digan, no, yo viendo, ¿no es cierto?, las 3 ejemplos que colocaba ahí, el que tenía, ¿no es cierto?, un problema, quizás la profesora con un problema motor, el otro sordo, que dice, no, yo no estoy preparado para esto, no tengo por qué aprenderlo a esta altura de la vida, y por lo tanto yo me quedo con mi metodología que he hecho todo el tiempo, tradicional, porque es lo que a uno le acomoda. Entonces, desde esos miedos que tenemos los adultos, tampoco adquirimos o incorporamos todo esto tan entretenido y que nos va a hacer bien para tanto para nosotros como para el estudiante. Así es. ¿Cuál es tu nombre, no? Elena. Elena. Gracias, sí. Elena. Eso es, de eso se trata. Ese es el discurso de haga lo que yo digo, haga como yo digo, no como yo hago. Claro. Sí. Ya, yo lo encuentro genial. Fíjense ahí y ustedes van a decir cómo lo interpretan. Muchas gracias. ¿Qué clase será esa? Social. Ya. Fíjense, el profe está empalado hablando, ¿ah? Sí, claro. ¿Qué representa este cómic? ¿Es una analogía? ¿Sí? ¿De qué? Sí. Aquí está ilustrado, ¿cierto?, el divorcio abismante entre los esquemas cognitivos, culturales, lingüísticos de los aprendices y del enseñante. Hablan lenguaje distinto. Totalmente. Y eso nos está pasando todos los días, por eso nos metemos autogoles nosotros. Nos pasamos nosotros mismos la factura. Y lo pasamos mal y nos amargamos y terminamos yendo a terapia después, los psicólogos felices, ¿sí?
Claro, ese es un tema tremendo, ¿ya? Los lenguajes no son compatibles, los esquemas no son compatibles. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? Aquí hay un problema. Este es un problema que nos atañe a todos nos ha afectado. ¿Qué hacemos frente a ese problema? No se agobien. Yo tengo identificado por lo menos que es un problema. Ya. No, eso realmente uno se da cuenta, pero uno se da cuenta que uno está hablando del coeficiente de x cuadrado, jurando que todos lo entienden qué es lo que es el coeficiente y no están entendiendo. Realmente uno habla un lenguaje que los estudiantes no están entendiendo, que deberían en realidad, dado lo que han estudiado previamente, deberían ya manejar ese lenguaje, pero no lo manejan. Entonces uno no le están entendiendo el 90% de lo que uno dice. Ya. A ver, una educadora o un educador diferencial, ¿cómo se le ocurriría resolver este problema? Ya pues, déjenos bien pues. Yo podría considerar un poco los gustos y las necesidades que tienen los estudiantes, tomando en cuenta las características que tienen ellos de pensar en algún cómic o en los superhéroes, que vendría siendo como un poco la historia o la guerra, tomar en cuenta estos personajes para contarle a ellos lo que ocurrió antes. Bien. Lo que pasa es que conozco muchos temas, una historia y el otro es que directamente cómic, que es fantasía, y este es un momento simple porque directamente Thor es un personaje basado en las historias nórdicas, y uno podría establecer un concepto histórico, el marco histórico de Thor a través de más otro concepto histórico que es de la cultura escandinava. También Capitán América, que es un personaje que nació en el año 1940 aproximadamente, durante la Segunda Guerra Mundial, puede establecerse en contexto histórico por qué razón lo crearon, por qué lo promovieron como un representante. Para mí simplemente es que son dos idiomas distintos que todavía no existen, que en realidad son sumamente simples. Lo que pasa es que algunas personas están enfocadas en un sistema muy distinto al otro. Pero para mí eso de los lenguajes son iguales. Y conozco los dos sistemas. Exacto. ¿Cuál es su nombre? Jaime. Jaime, usted está aprobado con distinción. La película Nadie cachó todos los tiempos. Yo conozco todo, tengo sobrinos que igual tengo que aprender de ellos también, o si no puedo jugar. Bueno, en ciencias también se emplea un poco el tema de los superhéroes. Por ejemplo, hay unos textos, no recuerdo en este momento los autores, pero hay un libro muy bueno, es La física de los superhéroes, que se puede emplear, de hecho, Capitán América, Thor, y muchos otros, la física aplicando a las jugando en la física. Juego, bueno, no lo he aplicado todavía, aún pero me parece... Vas a tener que aplicarte con el recurso. Física de los superhéroes. Excelente. Es que eso conversábamos un poquito acá, en que en realidad una vez piensa que el estudiante universitario no puede aprender a través del juego, y el juego no debería, ¿no es cierto?, desaparecer en nuestra aula, no debería. Entonces cuando uno quizás trata de incorporar el juego, dicen, estamos más o menos perdiendo el tiempo. La matemática a través del juego, la física a través del juego, el lenguaje, la historia, o sea, todo a través del juego es más mágico y es más entretenido. Es más cercano a la mente de los estudiantes. A eso me refería yo hace un rato atrás cuando les decía que nuestro desafío es acortar la brecha entre el aprendiz y la tarea, porque ahí la brecha es... Por eso les dije, ahí hay un abismo. No hay ningún puente. Tenemos que hacer el puente. ¿Ya? Está más ligado a las emociones también y se fija mejor un aprendizaje cuando uno se ha emocionado con el juego. Exacto. Y eso también a propósito de la observación que hacías tú, María Isabel, ¿cierto? Sí. María Isabel. Que Piaget nos dejó muchos recursos para entender cómo funciona nuestra mente o cómo se van construyendo las estructuras, pero tenemos que entender que también desde la visión más moderna, ¿cierto?, neopiagetana, tenemos que pensar que el ser humano puede, y nosotros lo hemos comprobado, por lo menos yo en carne propia,
que uno es sensorio-motriz, concreto, preoperacional y formal, cada vez que tiene que incorporar algo nuevo. No nos quedamos estáticos porque tal vez asumimos que porque los estudiantes llegan a la universidad son todos formales, ¿ah? y manejan todos los mecanismos de la lógica, y eso no es así. ¿Ya? Entonces, tal como tú decías recién, Elena, hay que incorporar otras formas distintas. El tema es que nos da miedo, como hablábamos recién. ¿Cuál es tu nombre? Mariane, nos da miedo perder el control del curso, o que se dé la impresión de que no estamos pasando la materia, ¿ah? O que nos llegue, ¿cierto?, una amonestación del jefe de departamento o la jefa de departamento, no sé. Bueno, pero la innovación se trata de eso. Bueno, la pregunta es, ¿cómo logramos que estos estudiantes aprendan? Y aquí nos vamos con otro cómic. Yo tengo un humor un poco irónico y me gustan este tipo de cosas, espero que ustedes lo compartan. Así termina uno. Por eso les decía, hay que irse a la terapia, uno se va, ¿cierto?, al diván, y fíjense lo que dice el terapeuta, y después de escuchar toda la lamentación del profesor, ¿ah?, sus sentimientos de fracaso, su baja autoestima, sentimiento de incompetencia, mal evaluado, a punto de perder la pega, etcétera, etcétera. Dice, sus sentimientos de inseguridad parecen haber comenzado cuando Mariquita Requena, una alumna X, dijo, quizá no sea yo la que tiene un problema de aprendizaje, tal vez sea usted el que tenga un problema de enseñanza. Más probable. En eso estamos, ¿cierto? En eso estamos. Ivana, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? Sí. ¿Quiero hacer un comentario respecto de Sí, eso? claro. ¿Puedo? Sí, adelante. A ver, yo le he hecho clase en Europa y en Chile, ¿verdad? He hecho clase a estudiantes finlandeses, suecos, también me tocó hacerle clase de italiano que estaban en Suecia. Como soy italiano, voy a hacer la clase en inglés. Voy a tener 40 que van suecos, pero un extranjero tenía que hacer la clase en un idioma más universal que el Allá en Europa, en Escandinavia, entran los estudiantes más maduros, porque todos los hombres, por ejemplo, tienen que hacer servicio militar, o sea, hombres no conos sin armas. 2 años de servicio militar, por lo tanto entran promedio 20, 21 años los varones. Las mujeres entran 19, 18 años porque se cuenta que la mujer después de su vida laboral se va a posponer un poco por la maternidad, entonces está calculado así. Tiene gente más adulta, más madura. Y van a la carrera que quieren, no por el puntaje X, ni por el estado, ni las notas que voy a ganar, para lo que les gusta. Sí. ¿Ya? Entonces ahí el aprendizaje era como una cosa natural porque ellos habían elegido en base a sus motivaciones y a sus, me imagino, sus competencias. Claro. Durante la enseñanza media, no sé. Llego a Chile y aquí le llegué a hacer química a los ingenieros en acuicultura en Puerto Montt y ellos juraban que iban a ser todos gerentes. Entonces ellos no sabían por qué tenían que estudiar química si iban a ser gerentes. ¿Ya? Porque era la palabra ingeniería. Sí. Llego a Valdivia, le hago a los médicos, le hago a los bioquímicos, los farmacéuticos, los químicos, pero también a los biólogos marinos y a los biólogos. ¿Ya? Entonces puede haber una diferencia de 200, 250 puntos en la PSU. Los estudiantes de medicina, ellos quieren ser médicos, la gran mayoría, por estatus o por vocación, pero todos quieren ser médicos. Y saben que la química le sirve para la bioquímica y la bioquímica para la microbiología, etc. O sea, saben que es una herramienta que tienen que aprender a usar ahí. O sea, son motivados. Y yo hago la misma enseñanza, porque soy yo la misma, no sé que tuviera problemas de bipolaridad, ¿verdad? Sí. Trabajo el nivel según la carrera, pero soy la misma. Sí. Y en la carrera de la salud, por ejemplo, en medicina, que tengo la experiencia desde el año 2008 haciendo mis clases, muy bien. Cuando le hacían los agrónomos, pésimos. Porque los chicos de agronomía, muchas veces ellos no vislumbran que la química la van a necesitar en su vida laboral, y muchas veces porque tienen un campito, o sea, claro, casi por vocación, ¿ya? A los químicos les va bien, a los biólogos marinos no. Entonces, muchas veces no es la persona, el individuo que está como profesor, sino que también un poco la vocación y el perfil del estudiante. Me pasó en agronomía, y permítanme que me ponga más experiencia con los colegas más jóvenes, que a mí ciertos años me iba bien, los chicos pasaban, aprendían, y otros años me iba pésimo, los chicos repetían.
Entonces me llamó el director de escuela, muy querido, que es el SEMAN, que se acaba de jubilar. Me dijo, Susana, ¿qué pasa? ¿Por qué te repitieron tanto este año si el año pasado, de los 80, 100 que tenía, me acuerdo que un año me pasaron ya 60 de los 80. Pero una vez de 100 me repitieron 83. Y por supuesto me llamó el director. De 100 me repitieron 83. Diciendo que había estadísticas que otros años les iba mejor. Entonces yo le dije, mira, 2 puntos. En ese tiempo, estaba hablando del año 2007, en agronomía, era la asistencia teórica libre. Entonces yo le dije, claro, todavía no puedo hacer clases por telepatía, ¿verdad? Entonces tenemos que mejorar la exigencia de asistencia y ahí salió este reglamento que tiene que haber un 75% en la clase, 70%. Ese es un problema, la asistencia. Y lo otro, que son grupos humanos distintos. Ahora, quizás yo puedo estar súper equivocada, pero hasta el momento yo creo que ha ido bien y me evalúan bien como sé toda la vida. ¿Verdad? Incluso a veces siempre me plata, chiquillos, así que... ¿Ya? Entonces, la respuesta mía que eso no fue, primero que nada, tiene un grupo distinto. Este año, son menos motivados y a lo mejor más mal. ¿Verdad? O sea, yo soy siempre la misma. ¿Verdad? Pero lo que podemos hacer para mejorar esto es la asistencia. Y lo otro es realmente ver si están por vocación o son carreras que son, estas típicas carreras que tenemos que viendo ahora, que son carreras trampolines. Sí. Entonces, no es porque estén en vocación, entonces no tiene que ver con el profesor y su método de enseñanza, no tiene que ver con la capacidad de aprendizaje del estudiante, tiene que ver con motivaciones externas. ¿Cómo? Exigir, a ver, el primer año son personas de 18 años, pero tienen mente de 14. Tú no les puedes decir, señorita, señor, tiene que ser el niño. El infantilismo está generalizado. O sea, la adolescencia llega hasta los 27 años. Perdónenme, a lo mejor aquí todavía no es adolescente. ¿Verdad? El infantilismo ha aumentado. Tú mira los cuadernos llenos de monitos y con los lápices con plumitas. Y lo peor es que no se quieren ir de tu casa, claro, después, además. Y lo que ellos no aceptan que son adultos. Entonces estamos trabajando con niños en el ciclo bachillerato. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que regularle los grados de libertad. O sea, este salto cuántico que hay entre el cuarto medio y el primer año de enseñanza es mucho. Regularle los grados de libertad y lo otro, enseñarles compasión, decirles, a mí me gusta, es importante, esto, alguien, un grupo de personas, de científicos, de profesionales se reunieron y este es tu plan de estudio, tienes que confiar ¿verdad? En los otros humanos que te rodean, esto es por algo. Entonces, con pasión enseñarles eso y ahí el problema de la enseñanza yo creo que se mejora mucho porque el estudiante tiene que confiar. O sea, nosotros confiamos en cada momento. Cuando llegamos aquí, yo confié, ¿verdad?, que la persona que iba manejando y se cruzó conmigo no había bebido y que iba manejando bajo las normas de seguridad. Entonces, cada actitud que yo hago, cada momento que yo vivo, yo confío en los demás. Entonces, yo tengo que decirle al estudiante, confía que este es tu plan de estudio y que si yo te enseño esto es por algo. No es por torturarte ni porque yo quiero. Tus futuros colegas lo pensaron y es por tu bien. Entonces está el problema, no tanto nosotros no somos antagonistas con el estudiante, nosotros queremos lo mismo, nosotros queremos que aprendan, que quiera aprender, pero se hace esta cosa de, por eso no me gusta mucho el dibujo porque deberíamos estar los dos en el diván, los dos en la silla. Esta cosa del antagonismo es como difícil y eso hay que lograr eliminar, tanto los colegas como los estudiantes. La Susan tiene una, así como tiene esa visión científica que va como al tiro al hueso del tema. Mira, de todo lo que tú dijiste hay un porcentaje de razón enorme y lo vamos a ver cuando veamos el tema del grupo. Es decir, efectivamente, una de las herramientas fundamentales para el aprendizaje y el compromiso que tienen los alumnos que tendrán con su aprendizaje y la motivación. O sea, eso absolutamente es, ¿ya? Hay una máxima que dice que nadie aprende lo que no le gusta, a lo cual le tiene miedo o lo que considera que no es importante en su vida. O si estuvo 2 minutos en disposición de aprenderlo, a la primera que el cerebro hace limpieza la papelera reciclaje, ¿no es cierto? Se olvidó. Adiós, gracias. Así me olvido quizás momentos muy duros, ¿verdad? Me olvido de lo que nunca me sirve para hacer ahora, no sé, nunca me gusta comerciar, son cosas que la receta tampoco me acuerdo. Pero dentro con lo único que voy a hacer como controversial con Susan es que, si bien es cierto, esa motivación tiene que estar incorporada en el alumno, es responsabilidad de nosotros, de nuestra estrategia pedagógica, y aquí yo sé que esto puede sonar así como que, oiga, no hacemos milagros, hacer que el alumno se motive.
Y una de las estrategias, la mejor estrategia para que el alumno se motive es justamente lo que dijo Susan, porque ella dio todo el discurso, está la lógica perfecta. Es sentir que lo que yo estoy estudiando o aprendiendo tiene significancia en mi vida, es decir, me va a servir. Y aquí yo me acordaba cuando Susan hablaba, decía, nosotros, mi generación, yo no sé qué tiene el curso de 53, ¿ya? Estudiamos en una generación donde nosotros vivíamos bajo dogmas de fe. Es decir, si el profesor me lo está diciendo, así es. Y si está en el programa es porque es bueno. Y si las clases son frontales, porque así son las clases. O sea, perdón, pero en mi generación, yo no recuerdo, salvo la profesora que me acompaña, que hayamos sido muy reaccionarios. ¿Ya? O sea, yo, claro. Fíjense que en Puerto Montt lo hacen así, pero en Punta Arenas nos tenían tranquilitos. Entonces, a mí el profesor me decía, esto esto le va a servir ya. Y Piaget dio ya. Y después de Piaget vengo yo ya. Todo, o sea. Entonces, ahora no. El alumno, tú tienes que convencerlo, mira, esto que estamos trabajando, tú te lo vas a tener que aprender porque lo vas a aplicar de esta manera. Y es lo que decía Martina cuando fundamentaba esa malla curricular en donde los chiquillos nos sacaban estas prácticas presenciales, desde muy temprano y muchas prácticas para que vieran el terreno donde las papas queman, cómo utilizan lo aprendido en la universidad. ¿Por qué es necesario mi clase de química? ¿Por qué es necesaria mi clase de física? ¿Por qué era necesaria esa clase tediosa de fundamentos filosóficos de la educación 1? ¿Ya? Que nos pasaban a nosotros cuando estudiábamos pedagogía. ¿Ya? Entonces, dentro de las estrategias que vamos a ver del DUA, hay una que está justamente dirigida, y que es un pilar fundamental, al tema de la motivación. Entonces, la motivación sí tiene que nacer de estudiante. Para que el estudiante se motive, nosotros tenemos que hacer que él sienta que lo que está estudiando no es confía en mí, sino que esto te sirve por esto. Tenemos que demostrárselo. Es decir, tenemos que validar esa malla curricular dentro del estudiante para que él logre motivarse. ¿Ya? Eso, Martina, quería dejar como... Estoy buscando el video de los pajaritos. De los pajaritos. ¿Ya? Sí. Miren qué bonito esto, lo que hablábamos en la mañana, colegas. Todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su capacidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Voy a buscarles entonces un video que tenemos ahora. En el primer hoyito no, en el segundo, dice que ahí no sé. Bien, vamos a, como ha sido esto como bien duro, vamos a seguir reconociéndonos y ustedes se van a volver a hacer un segundo autoexamen, se van a ir de acá, pero totalmente reconocidos por ustedes mismos. Ya no sé qué decir.
Así que dentro de la pero el chancho lo máximo de orilla. Ella necesita mira el producto. Di mi nombre, muy lindo. Hay, este test, les pedimos disculpas, pero como está traducido, hay unos temas ahí de léxicos que están medio sospechosos. Ese dice: con cuidado lea los siguientes pares de afirmaciones y rápidamente, ese uno está de más, y rápidamente decida anotando la letra de su respuesta en una hoja. Selecciona la opción que te describe mejor. Hay una palabra que voy a buscar en el Word Reference, embona, que yo me imagino que es como ensambla. ¿Alguien le suena esa palabra? ¿Hay algún lingüista por aquí o no? Lingüista. Embona. Ensambla, me imagino yo, lo estoy sacando por clave contextual. Embona, pero se escribe con M penal. Está mal escrito. Sí. Ya. ¿Lo buscaste? Sí, acomodar, ajustar, venir bien, empalmar, ensamblar. Ya. Entonces hay que corregir eso, es MB, embona. ¿Encontraste el video? Y esto va con el... Este es el documento que... Ah, mira, te entregaron Sí, pues. Exactly. Aquí está el documento del hemisferio. Este test de la habilidad cognitiva es para la experiencia mañana. Bueno, para mañana. Hoy la cajita. Quedamos con los que escriban. No te escriban el color. Ya. Las latidas son las tincadas, los pálpitos. Aquí estamos frente a otra barrera, las barreras efectivamente lingüísticas. No, las respuestas que son claro, esta es como la lista de corrección. ¿Ya? Claro, a más cerca del... Sora, ¿no? Sí. ¿Uno nomás? Acá.
¿Y qué hacia la derecha? ¿Sabes qué son las porque te pones allá porque eso ya lo vimos que es el back, que un poco es como hacer la relación de esto que digamos debiera abordar ese estilo. Y tal vez ella responde a la pregunta que me hizo él. ¿Quién se llama él? ¿Jaime? ¿Qué hacer? Pero esto va como rápido, porque son como sugerencias. Sí. Y llegamos hasta ahí, hasta acá. Hasta ahí deberíamos llegar. Sí, terminar hoy día hasta ahí. Porque mira, ¿no te queda unos días más? Sí, esa, y punto. Y esto lo vamos a poner mañana. Sí. Bueno, mañana te queda más rápido. Sí, seguir trabajando ahí. No, pero esta vez sí, ya había que hacer el martes. ¿Dónde está el resultado? Ellos tienen que sacar su puntaje. Claro, además se caga, justamente. ¿Ya? Y aquí hay ejercicios para estimular el hemisferio. Está bueno. A ver, colegas, una vez que ustedes responden las 10 preguntas, la respuesta, ahora aquí no es un tema de estar mal o correcto o incorrecto, sino que en el fondo lo que hace esto es indicarnos con qué hemisferio estamos trabajando fundamentalmente. ¿Ya? Entonces ustedes luego marcan las preguntas que tienen, suman el puntaje de las correctas y lo ubican en esta escala. Cuanto más cerca están, ¿no es cierto?, de la derecha, trabajan con el hemisferio derecho. Cuanto más cerca están de la izquierda, trabajan con el hemisferio izquierdo. ¿Ya? Eso para que ustedes se puedan... Y el resto lo que es un ejercicio para poder ejercitar, para la redundancia, ¿no es cierto?, el trabajo con los hemisferios. Ahora, le vamos a entregar un documento que es para profundizar en este tema, para que ustedes vayan conociendo más el trabajo con ambos hemisferios. Pero todos tenemos una dominancia cerebral. Eso ustedes lo saben, ¿no es cierto? ¿Sí? Ok. Vamos a ver acá cómo se ubica esta aula. Fíjense que, bueno, yo sé que a nivel universitario no se hace este ejercicio, pero los que aún trabajamos a nivel primario, secundario, en colegio, en liceo, todavía existe ese famoso tema de las pruebas de diagnóstico. Y sí, también. Claro, puede ser para ver los niveles. Cuando yo asumí la dirección de la escuela en que estoy en este momento, las pruebas de diagnóstico que hacemos son de este tipo. No son para ver cuánto conocimiento, contenido tiene el alumno, sino que es para ver cómo aprende, cuál es su hemisferio dominante, el tema de los intereses y las aptitudes, ¿no es cierto?, de manera de poder conocer cabalmente mejor mi aula y poder diseñar mejor mi estrategia de aprendizaje. Eso sirve mucho más que saber si el alumno logró un 80% de la cobertura curricular que debía haber tenido en tercero básico, en quinto, segundo medio, etc. Porque finalmente yo tengo que hacer que ese alumno aprenda, aunque haya tenido un 20% de logro el año anterior, aunque haya sido un repitente, como decía Camilo, yo tengo que saber hacer que este alumno aprenda. Entonces mejor lo hago de esta manera y así diagnostico, ¿ya? Y cuando estamos en los cursos terminales, en el caso de la básica, séptimo y octavo, en la media, tercero y cuarto medio, trabajar mucho el tema de los intereses y las aptitudes y trabajar ese reconocimiento, como se ha hecho ahora con ustedes, con el alumnado, para que también sepa, digamos, qué opción va a tener en la vida. Bien, les vamos a entregar el segundo documento mientras ven el... Ahora les vamos a mostrar un video muy cortito
bibliografía complementaria de la investigación. Muchas gracias. ¿Qué les dice esto? Aparte de lo simpático de la imagen, pero ¿qué les queda? A ver. ¿Qué les queda? ¿Pueden reconocer esa forma de actuar en algún grupo humano? ¿Ya? O sea, aquí está totalmente caricaturizado el tema de esta diferencia. Entonces, primero asombrarse de esta diferencia, luego reírse, luego empezar con el cuchicheo, el rumor, la suposición, la conversación de esos tipo cururo bajo cuerda, ¿verdad? El alejarse. ¿Vieron la primera reacción? No, yo me alejo de esto. Este es un problema, esta es una cosa rara, yo me alejo de esto. Y luego, ¿verdad? Viene este tema de esta situación que se revierte absolutamente. Y este pájaro, todos los pájaros eran chiquititos, como gorditos, todos igualitos, ¿no es cierto? Y viene este pajarraco largo, flaco, así con estas plumas, súper amistoso, pero que quería ser amigo y todo. Pero era muy diferente a lo que era el resto. Y sin embargo, no hay que menospreciar ninguna habilidad. Su porte, ¿no es cierto?, le sirvió también para poder llegar al piso y no tener que caer y volar
por las plumas, ¿verdad? Y me dice, bueno, el que ríe último ríe mejor, pero ese no es el tema es que nuestras formas particulares de ser, todas nos sirven, y a todos les sirven también. Entonces, a lo mejor lo que para mí me parece raro en otra persona, es una tremenda capacidad para algo específico. Pero a lo mejor no es para lo que yo quiero, pero le sirve a esa persona también, ¿ya? Pero esto es lo que nos pasa generalmente cuando estamos en un tema de diversidad. Y cuando estamos frente a una situación problema, ¿cuántos de los colegas que trabajamos en educación superior, y en toda la educación dice, ante una situación especial que me requiere un poco más de esfuerzo, como decía Martínez, no, este no es mi tema, no, este no lo resuelve el especialista. No, que vaya a la unidad de inclusión, que vaya a la unidad de apoyo al aprendizaje, y que se encarguen las educadoras diferenciales, los psicólogos, ¿no es cierto?, de armar el molde, que efectivamente, y si no, que haga el propedéutico y que se nivele, y cuando esté nivelado, que venga a mí. Porque yo, la verdad, no estoy para nivelar, no estoy para solucionar problemas, la vida, entonces, no es mi especialidad. Me alejo del problema, lo miro como raro y me alejo del tema, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es como para sacarnos un poco de la cosa como tediosa, pero también llamarnos a tomar conciencia de lo que nos puede pasar, ¿verdad? Martín. Esta linda ahí sigue. ¿Dónde quedó el pasa? Ahí está. Pasa bien, ahí. Diversidad cognitiva, una oportunidad para aprender y construir conocimiento. Ya nos ha quedado claro, ¿cierto?, que la diferencia es una oportunidad. Sí. Tenemos que entenderla así, una oportunidad. Y tenemos que practicar la mirada optimista, una pedagogía optimista. Pucha, nos cuesta también porque además de, que dije yo recién, que la sociedad chilena es culposa, somos tan pesimistas también los chilenos. O nos hemos ido puestos así también por nuestra historia, pero bueno, ¿ya? Pero tenemos que practicar eso, el optimismo pedagógico. Optimismo pedagógico. Esto es muy bueno, ¿lo alcanzan a ver? También es de Frato, que es uno de mis favoritos, está también en ese libro, ¿sí? La maquinaria, pero es que pueden buscar el libro, La maquinaria educativa. Ya, dice la evaluación. Luis es demasiado vivaracho. Ana es desordenada. Pedro es abúlico. José es un hipodotado. Fuertes declaraciones. Carlos es un caracterial. Tiene su carácter. Tiene su carácter. Ya. Luisa es demasiado tímida. Mercedes es una mal educada. Solo Juan es normal. Firmado, la maestra. ¿Se acuerdan que al comienzo les dije que tendemos a tomar decisiones pedagógicas que se acomodan mucho con nuestro estilo personal, con nuestras experiencias previas, con lo que nos acomoda? Bueno, tendemos a evaluar también dentro de la misma lógica. ¿Y qué pasa con todo el resto? Hacemos preguntas que a nosotros nos hacen sentido, pero al resto los dejan marcando ocupados. Planteamos problemas que nosotros podemos resolver porque somos formales, pero nuestros estudiantes son sensoriomotrices en algunas oportunidades. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso les comentaba que la evaluación probablemente sea un tema que habrá que abordar más adelante, ¿ya? Bueno, aquí está la pirámide del aprendizaje a propósito del primer cuestionario que ustedes respondieron para identificar los estilos de aprendizaje. Fíjense allí cómo, de acuerdo a la fuente, ¿cierto? Cody Blair, investigador de cómo aprenden y recuerdan los estudiantes de manera más efectiva. Yo creo que está bastante claro el esquema, ¿no? Vamos desde el polo, ¿cierto?, activo al pasivo.
Miren, y ahí aparece entonces, aparecen las ponderaciones, ¿cierto?, del impacto que tiene la experiencia de aprendizaje en directa relación con el canal sensorial, ¿cierto?, o la forma como se procesa la información. Y vemos entonces que ¿cierto?, en el eje sinestésico o kinestésico, digamos, la asimilación, la incorporación, la apropiación de ese conocimiento es bastante potente. Va desde un 90 hasta un 50%. ¿Ven? Luego tenemos, ¿cierto?, pasamos ya a la etapa intermedia, activo aquí, ¿cierto?, en el promedio, y tenemos el estilo visual, que también es bastante frecuente en nuestro trabajo docente, en el tipo de actividades que hacemos con demostraciones, utilizar recursos audiovisuales y lectura. Solemos darle mucha bibliografía a los estudiantes y no sé cómo les va a ustedes con la bibliografía que le dan a sus chicos y chicas. ¿Ah? Invierten mucho en fotocopias probablemente, pero rara vez leen todo el material que fotocopian. ¿Ah? O a veces son lectores algo pasivos. ¿Ah? Yo me imagino que ustedes trabajan con un sílabus o con una calendarización, ¿sí? Sí. Y ahí ustedes van poniendo en sesión de tal fecha, tal contenido y tal bibliografía. O sea, de antemano el estudiante sabe cuál es la fuente bibliográfica a la que tiene que recurrir. Ya, pero ¿cómo les va con las lecturas? ¿Llegan con la lectura incorporada a la clase? ¿Llegan ávidos de responder a ciertas preguntas que surgieron durante esa lectura previa? Ya. Me imagino que ustedes han recurrido, como lo hice yo en algún minuto, a los controles de lectura, ¿no? ¿Ah? Pruebas de entrada. Sí, yo me volví mono haciendo controles de lectura y después dije no, porque tampoco me ponía ayudante, entonces olvídalo. No, claro, porque dije, bueno, de alguna manera que lean. Después no, en el sílabus, ¿saben lo que llegué a hacer? A poner preguntas orientadoras relacionadas que fueran a responder con la lectura. Tampoco. Algunos decían, estas son preguntas de la prueba, profe, ¿cierto? Usted va a preguntar en la prueba seguramente algo, por ahí anda la cosa, les decía yo, porque en realidad eran preguntas que sí o sí, ¿cierto?, apuntaban al contenido relevante, pero los más avispados atinaron, el resto se quedó ahí nomás. Tema, y vemos que en el... Miren, si hacemos una clase expositiva y lo hablamos todo el rato, 5%. ¿Ya? Esos son elementos que tenemos que considerar a la hora de planificar nuestras clases, nuestras actividades, el tipo de material que seleccionamos, ¿ya? El tipo de experiencias de aprendizaje que vamos a promover en la sala. Martina, ¿le puedo, antes que saque la primera, hacer una pregunta? Colega, de todo lo que hemos hecho en la mañana, ¿me pueden decir cuáles actividades han sido kinestésicas? O senestésicas, como decimos, son kinestésicas. ¿Cuáles actividades ustedes podrían catalogar de kinestésicas? El café. La respuesta a los test. Ok, perfecto. El trabajo práctico. ¿Ya? Lo visual. Los videos. Los videos. ¿Y lo auditivo? Bien. Aquí tenemos también, ya definitivamente, ¿cierto?, la distribución ahora llevada a actividades que solicitamos a nuestros estudiantes, a las competencias que ellos ponen en juego y a cómo se distribuye eso en porcentaje. Cuando los estudiantes practican lo que se les está enseñando o lo que ellos están tratando de aprender o intentando aprender, ¿cierto?
deben declarar, porque hay conceptos involucrados, indudablemente yo no puedo aplicar algo cuyo concepto no he comprendido, por lo tanto hay teoría a la base, o sea, la práctica sin teoría no conduce a nada. Entonces está el decir y el hacer, que implica conocimiento declarativo y conocimiento procedimental. Se nos queda un 90% de lo que hacemos. A eso me refería yo hace un rato atrás cuando les dije que en la carrera donde yo trabajé pasamos de 4 prácticas a 7 prácticas. ¿Ya? Y lo recomendable que es, de hecho muchas instituciones de educación superior empezaron a incorporar esto de aprender haciendo. ¿Ya? La praxis, darle protagonismo a la praxis, porque efectivamente el impacto que tiene en el aprendizaje es significativo. Después, tener una conversación, el aprendizaje o la experiencia de enseñanza-aprendizaje a través del diálogo. ¿Ya? Y eso es muy importante también porque a veces entramos en una clase donde damos una cátedra y somos tan expertos que nosotros lo decimos todo, y eso genera, ¿cierto?, un agotamiento. O sea, los estudiantes empiezan a perder su atención, la cobertura atencional disminuye notablemente, porque nuestro cerebro funciona, ¿cierto? Esa sinapsis, los que son de biología, si yo digo alguna brutalidad me corrigen de inmediato, pero funciona cuando hay estímulos interesantes. ¿Ah? Entonces, si esta persona está hablando todo el rato, obviamente que se produce una fatiga, un agotamiento y la mente se empieza a ir, ¿cierto?, por otras vías mucho más interesantes. El lenguaje es importante, pero es importante que se genere a través de lo que hemos ido haciendo hace un rato atrás, mesa por mesa, fuimos, ¿cierto?, dialogando, ustedes fueron exponiendo sus problemas y se generó ahí un diálogo interesante, ¿ya?, que es mucho más rentable en términos de aprendizaje a ponerme a exponer problema 1, problema 2, problema 3, ¿ya? Ver una demostración implica ver y oír, ¿cierto? Y eso lo puedo hacer con modelado, con experiencias como Susan denominaste recién, in situ, in vivo, ¿cómo era? In vivo. Ya, in vivo, in situ decía yo, ¿ya? Y eso apunta nuevamente al tema práctico, o hacer estas demostraciones si tienen que aplicar instrumentos, o lo que decía la colega que se acaba de ir, la doctora, ¿no?, que los chicos tiritaban cuando tenían que poner una inyección, ¿ya? Hacer demostraciones. ¿Cómo lo hago yo? Pero como experto. Ya, hagámoslo juntos ahora. Un acompañamiento, ¿ah?, hasta que voy cediendo el control de la situación al estudiante, pero tiene que ser progresivo, no lo puedo tirar a los leones de inmediato, sobre todo si hay otras personas involucradas, ¿ya? Y vemos entonces que estas demostraciones, ¿cierto?, apuntan ahí a un 50% de lo que vemos y oímos se nos va quedando, ¿cierto?, en la memoria de largo plazo y la aprendemos de manera significativa. Ver un gráfico implica ver, leer esa información, 30% de lo que vemos, escuchar a un profesor, 20%, y leer un libro, 10% de lo que ese texto contiene. Ahí vemos por qué fracasamos tanto con la bibliografía. Yo optaba finalmente ya no, o sea, digo, este capítulo, por ejemplo, el material que le acabamos de entregar es del libro, déjenme acordar. Cerebro, inteligencia y emoción. No, sí, Cerebro, inteligencia y emoción de Amanda Céspedes. Sí. Optamos finalmente por entregar ciertos capítulos que son interesantes y dejarle el bichito, ¿cierto?,
instalado al estudiante y el que quiere ir a buscar información va. Porque poner todo el libro, no sabemos que el estudiante no lo va a leer completo. Por ahí vi que alguien tenía el libro. Ya, ahí está, sí. Y aquí está. Sí. Respecto a todo lo que estamos viendo nosotros en salud, entre los principios que tenemos que trabajar para hacer la educación en salud, entonces lo que tú dices lo resumimos así muy prácticamente: lo que oigo lo olvido, lo que veo lo recuerdo y lo que hago lo aprendo. Anota, Rivera. Sí. Sí. Ir a la primera pirámide que tenía, la otra, que eso de el enseñar a otros, esa es la mejor manera de aprender, lo que produce mejor aprendizaje. Tenemos que provocar eso entonces en nuestros estudiantes. ¿Y cómo lo hacemos? Haciéndolos trabajar en grupo. Porque ahí se produce el que uno le enseña a otro. En distintas oportunidades cada uno va a poder enseñarle a los otros lo que. Exacto. Ahí tiene que revisar su pensamiento para poder explicar lo que, o sea, tiene que hacer metacognición. Exacto. Y eso. Y por otro lado, realizar prácticas, el trabajar con cosas, trabajar con objetos. Sí. También produce aprendizajes más relevantes, más permanentes, más significativos. Sí. Es como, por ejemplo, cuando tú aprendes a andar en bicicleta, no se te olvida nunca más, aunque pasen años, te montas a la bicicleta y pedaleas sin ninguna dificultad. Y el argumentar también está dentro del trabajo en grupo. Si tenemos una clase positiva, no va a haber nunca una posibilidad de argumentar para los estudiantes. Exacto. Bien, ¿sí? Que en relación a los porcentajes, yo creo que cada uno de esos porcentajes, escuchar, realizar práctica, está muy sujeto a lo que mencionaba antes la profesora sobre las emociones. Yo creo que cualquier cosa, cualquier nivel de ese que esté ligado a una emoción, se nos va a quedar y el porcentaje va a ser alto. Porque yo creo que cada uno de nosotros cuando estudió en el colegio, en la universidad, siempre recordamos algo que aprendimos y que seguramente estuvo vinculado a una emoción, que pudo haber sido una emoción positiva o algo traumático, no sé, una experiencia clínica, un profesor que entró mal y nunca se nos olvidó lo que teníamos que aplicar. Entonces, y eso se basa en lo que dice Humberto Maturana, que todas las emociones están detrás de la acción. O sea, no hay ninguna acción que no tenga una emoción detrás. Entonces, si entendemos el aprendizaje como una acción, obviamente uno de los objetivos como en docencia va a ser tratar de emocionar a los estudiantes y eso es un gran desafío. Sí. Porque a través de eso el aprendizaje va a ser integral, que es lo que estamos buscando quizás con este curso y la aplicación de todos estos conocimientos. Gracias, Camilo. ¿Seguimos? Ahí están los hemisferios. Esta lámina está sacada del libro Los cerebros en el aula. Sí, me sale la memoria. Los cerebros en el aula. Y autor es Mary Chalvin, creo. ¿Mary? Mary Chalvin. Lo voy a verificar igual, ¿ya? Y se llama Los cerebros en el aula. Igual lo voy a verificar, porque mi memoria puede estar un poco prolija en realidad. Bueno, ahí tenemos entonces asociadas, ¿cierto?, con imágenes y con algunos estilos, algunas características, algunos rasgos que se atribuyen a cada uno de nuestros hemisferios. ¿Ya? También sirve para que interpreten el test que acaban de desarrollar. Este libro
después que esté descargable en internet. Sí, yo no lo traje, la verdad. Cometí un error ahí, pero bueno. Pero sí, búsquenlo y yo voy a verificar que les estoy dando los datos correctos, ¿ya? Porque lo pueden descargar y trae ideas muy útiles para todo lo que tiene que ver con la innovación en el aula. Como considerar, en realidad todo sirve y uno puede ir incorporándolo de acuerdo a, digamos, las características del grupo y a lo que a uno también le hace más sentido de acuerdo a los contenidos que está trabajando con los estudiantes. Yo creo que no amerita más profundizaciones, ¿no? Ahí está también, se llama de hecho el método Hermann, el de los cuadrantes. Este libro habla de el método Hermann, ¿ya? Y ahí está entonces más clarito, ¿cierto? Las características del pensamiento de las personas que tienen predominancia en estos hemisferios. Ahora se dan combinaciones, ¿ya? Eso es lo que tenemos que entender. Así como en el comienzo había algunos de ustedes que tenían cierto buenos puntajes en lo visual, en lo auditivo y en lo kinestésico, aquí también se dan combinaciones entre los distintos cuadrantes, ¿ya? El tema es saber que tenemos todas esas posibilidades de trabajo con nuestros estudiantes. Entonces, nuevamente, haciéndole las correcciones lingüísticas al cuestionario, podríamos usarlo en el diagnóstico que se hace al comienzo, ¿cierto? Y como una actividad de conocer a nuestros estudiantes, sobre todo si es primera vez que los recibimos, trabajar con este material para tener una idea y para que ellos también vayan tomando conciencia de cómo ellos aprenden, cuáles son sus habilidades, ¿ah? Y que se reconozcan en estos cuadrantes. Ahí hay otra forma de entender esto también. Características conductuales, actitudinales de los estudiantes o de las personas, ¿cierto?, que tienen predominancia en estos hemisferios y cuadrantes hemisféricos. Tampoco amerita mayor profundización, creo yo, porque está claro, ¿cierto? Sí. Y ahí estamos, Iván. No, falta no. Ya, está explicado, te la regalo. Bien, bueno, esto ya es lo último, colegas, para poder terminar la jornada de hoy. Yo les quiero recordar antes de explicar esto último que no se olviden mañana de traer sus programas, asignaturas, sus planificaciones, porque vamos a trabajar en eso, ¿ya? Vamos a trabajar en estas mesas haciendo taller. Así que a los colegas que se fueron, yo no sé, las personas que hicieron la inscripción, si quedaron con los correos, como para poder enviarles un correo de recordatorio que mañana traigan su... A los colegas ¿sí? Mandarles un correo que no se olviden los que se fueron antes por motivo de, algunos tenían que hacer clases, otras cosas, poder mandarle un correo que efectivamente traiga mañana su planificación. Y con esto vamos a terminar el día de hoy, ¿ya? Para quienes trabajamos en educación, este caballero ha sido nuestra, no sé cómo explicarlo, el creador de la Biblia. ¿Ah? Así como Piaget para algunos, efectivamente, Bloom. ¿Y por qué lo traemos a colación? Porque efectivamente, independientemente que este psicólogo en el fondo, ¿verdad?, ha sido revisado y ha sido en el fondo actualizado, esto es lo más, podríamos decir, lo más duro que tenemos en cuanto a conocimiento respecto a los niveles del pensamiento que estamos trabajando. Ya vimos, ¿verdad?, que somos diferentes en muchas situaciones y ustedes se reconocieron respecto a su forma de aproximarse a los aprendizajes y a sus dominancias cerebrales, ¿verdad? Y también tenemos entonces categorías del pensamiento para trabajar, en donde nosotros también nos situamos en diferentes estadios de estas categorías de aprendizaje, ¿no es cierto?, del pensamiento. Para Bloom, ¿verdad?, tenemos acá desde las más simples a las más complejas, ¿ya? Tenemos categorías del pensamiento que son más simples, que empiezan por el recuerdo, ¿no es cierto?, que lo da la observación,
la comprensión, que es un nivel superior, la aplicación, que es un nivel superior, de ahí subimos al análisis, la evaluación y la creación, que es la categoría más alta. Cada uno de nosotros estamos en diferentes niveles y nuestros alumnos también llegan en diferentes niveles, ¿verdad? Y cuando nosotros queremos planificar para esta aula diversa, debemos entender que no todos llegan en las categorías superiores del pensamiento. Y nosotros cuando recibimos a estos estudiantes, nosotros queremos que estén prácticamente de aquí para arriba, porque ya están en la universidad. Entonces ustedes dicen, es que no tienen los conocimientos de base que se requieren para, pero ¿qué es ese para que ustedes le exigen? Ustedes ya le están pidiendo aplicación de lo que aprenden. Es decir, usted ya sabe leer, usted sabe escribir, usted comprende, usted argumenta, usted es capaz de desarrollar un discurso lógico y usted le pide un ensayo que aplique lo que aprendió, ¿no es cierto? En matemáticas se supone que ha llegado a desarrollar ciertas competencias en donde usted ya le pide que resuelva problemas. Y el alumno no está en esa categoría del pensamiento. Entonces, esto es otro tema al cual también tenemos nosotros que analizar, ¿verdad? En Chile, lamentablemente, y esa es la verdad, se trabaja en la mayoría, y eso yo sé que ustedes lo saben porque los niños que ustedes reciben alumnos en primer año, los alumnos que egresan de cuarto medio, muchas veces todavía están acá. Están acá. En la etapa más básica de las categorías esa es nuestra alarma, ya terminamos. De la categoría del pensamiento, ¿ya? En la habilidad más básica. Y nosotros estamos pidiendo que comiencen a trabajar acá. Y aquí está la brecha. Esto lo vamos a ver en detalle cuando trabajemos mañana el día de nuestra planificación. ¿Qué hacer antes de planificar? ¿Ya? ¿Cómo debemos planificar nuestras clases? ¿Verdad? Y aquí, bueno, esto lo vamos a repetir esta próxima diapo. Con esta podemos partir porque aquí en el fondo les estamos diciendo de qué manera poder trabajar cada una de estas y de qué manera usted darse cuenta en qué etapa del desarrollo del pensamiento o qué categoría se encuentran nuestros alumnos, ¿ya? Aunque las estadísticas, los informes nos dicen que en realidad con suerte estamos acá, ¿ya? Bien, primero agradecerles, colegas, la generosidad de compartir sus experiencias, de la atención que han dispensado y del esfuerzo por estar en un día tan maravilloso que podíamos estar disfrutando, ¿no es cierto?, de este paisaje valdiviano que es espectacular, en compartir este trabajo. Así que los esperamos mañana a las 9 en punto en esta misma sala. ¿Bien? Así que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.